Formas del poder: arquitectura, espacio, diseño y su relación con los modos de organización social. Un podcast en el que discutimos desde la historia, la antropología, arquitectura y diseño sobre cómo la producción de objetos de uso cotidiano y la reproducción del espacio incide en nuestras relaciones sociales. Hoy vamos a estar tocando el tema de la vivienda entre los indígenas caribe y especialmente un caso muy particular que es el de la relación que se produjo en el poblado de Uyapari, posteriormente convertido en Misión y transformado en San Rafael de Barrancas, un poblado en el que fueron traídos indígenas de grupo lingüístico no caribe, como eran los guaraunos o guaraos. Entonces se trata de un caso muy particular que nos va a servir de referencia para entender la relación que existe entre el tipo de vivienda y las relaciones sociales. En términos generales, la vivienda indígena característica de la zona se hallaba muchas veces integrada a la topografía irregular de serranías, como por ejemplo la de Caripe, con techos casi siempre cónicos, que por ende confirman la existencia de plantas semicirculares. Este modelo, que entrará en confrontación con la planta cuadrada hispánica, arroja significativas valoraciones en torno a la dinámica de la cual estamos hablando, especialmente desde la teoría de la forma. El modelo español es cuadrado y unifamiliar, o rectangular y unifamiliar, y el modelo indígena es semicircular y multifamiliar. Por ejemplo, hablando específicamente de los Chayma, Marc de Cibriux en los Chayma del Guácharo dice, citamos textualmente: los antiguos Chayma vivían, al igual que hoy lo hacen sus descendientes, en grupos de familias nucleares, emparentadas entre sí, incluyendo tíos, primos y cuñados. Se albergaban, como todavía acostumbran hoy, en 2 o 3 casas vecinas, relacionadas por los nexos de consanguinidad o alianza matrimonial de quienes las habitaban. Como ya hemos adelantado, el patar era la vivienda fundamental de los indígenas caribe y estaba construido en base a árboles de guatacare, angelino, el aspayo, caramacate, la mataca y el candil. Estas eran maderas que para Marc de Cibriux son sumamente resistentes a la lluvia y la humedad. Los techos, también siguiendo la referencia que elabora Marc de Cibriux, eran construidos con palmiche, caña brava, bijao y, por otra parte, algunos tipos de bejuco, que no necesariamente todos están perfectamente identificados, pero que eran empleados para sujetar las vigas. Nos dice también Marc de Cibriux que para cubrir la vivienda se usaba una especie de paja o heno que se llamaba mataruco, que era una hierba que abundaba en donde se fundaron misiones como por ejemplo la de San Pablo de Mataruco. La madera conformaba una estructura extremadamente resistente que posteriormente era recubierta con barro para conformar ese sistema de construcción que conocemos como bahareque. Sobre esta técnica en particular, varios autores han expresado dudas sobre su origen verdaderamente indígena y más aún caribe. Incluso se ha llegado a afirmar que podría ser una técnica más bien de origen africano. A este respecto, Marc de Cibriux emplea unas fuentes que más bien son tardías, sobre todo de Humboldt en su texto de Viaje a las regiones equinocciales y Anton Gehring. Y basado en estas referencias tardías afirma el origen indígena. Sin embargo, si revisamos la obra de Antonio Caulín, mucho más temprana, podemos encontrar el uso no solo de la técnica, sino especialmente del término. El fraile lo escribe empleando una grafía un tanto diferente y habla de pajareque. En cualquier caso, lo importante es que se trata de una referencia mucho más temprana. A grandes rasgos, la arquitectura indígena caribe, al emplear materiales de origen vegetal y en el caso del barro, pues al ser este un material poco procesado, se marca evidentemente una relación en un sentido estético bastante armónica con el entorno natural en que se produce. Sin embargo, continuando con las consideraciones de índole formal e incluso esas consideraciones estéticas, esta integración no es un factor que se pueda considerar como definitivo.
ya que la forma de la vivienda, aún en esos casos mayoritarios en que la planta es circular u ovalada, lo cual podríamos asociar de una manera más natural con los espacios selváticos muchas veces o de serranías en los cuales se construyen esta vivienda, y que bueno, presentan pues de alguna manera, aún cuando haya cierta relación con estos entornos naturales, unos contornos, esos contornos circulares o semicirculares, que no están presentes de manera predominante en esa vegetación que rodea la construcción o en esa topografía que hay en los alrededores de la construcción. Por ejemplo, si tenemos una vista cenital de la vivienda indígena amazónica contemporánea, se evidencia una suerte de irrupción formal en que la vivienda rompe con el entorno natural. Por ende, esa visión del indígena que vive de manera integrada a la naturaleza es cierto que puede ser real en un sentido ecológico, pero no necesariamente estético, ya que su cultura material se manifiesta, como no podría ser de manera diferenciada al resto de la naturaleza. Esta última cuestión podría ser una obviedad, pero con frecuencia, cuando se resalta el sentido ecológico del indígena como habitante consciente de un espacio natural, se pierde de vista su rol diferenciado de la naturaleza en diversos aspectos, entre estos en la forma de su espacio habitable. Aun cuando es cierto que una vez abandonada la vivienda, esta es rápidamente integrada por la vegetación circundante a través de los mismos procesos naturales de biodegradación, su concepción formal es diferenciada claramente y contrapuesta con el entorno. Esto nos asoma también a una idea interesante, que es la del abandono de la vivienda, una cuestión que aparentemente estuvo presente entre varios pueblos caribes. Es difícil establecer con precisión hasta qué punto esto sería un rasgo común a todos los caribes, lo cual es poco probable teniendo en cuenta la existencia de grandes centros poblacionales, como por ejemplo el de Uyapari, en donde además parece ser que se enterraba a los muertos en la vivienda, donde se seguía viviendo. Este poblado de Uyapari al cual hacemos referencia es el que posteriormente se convirtió en San Rafael de Barrancas. Sin embargo, un motivo de abandono de la vivienda podría haber sido, según fuentes como la de Matías Ruiz Blanco, un factor que habría condicionado el abandono de la vivienda, ¿no? La muerte de algún familiar. Esto nos da algo de cuenta del carácter dinámico del asentamiento y de la vivienda indígena. Mientras la construcción está en pie, es muy resistente, puede llegar a ser muy durable, por supuesto con el correcto mantenimiento, pero aún así puede ser abandonada ante un evento de cualquier índole, incluso uno asociado al impacto, podríamos decir, social e incluso espiritual, producido por un fallecimiento. El espacio arquitectónico tiene entonces, como es relativamente fácil suponer, una relación simbólica con el estado espiritual de la familia extendida, lo cual se puede deducir no solo de los estudios etnográficos más recientes, sino de relatos como por ejemplo el del fraile Matías Ruiz Blanco, según el cual se podía llamar a los piazanes, que eran unas especies de chamanes, para que expulsaran algún espíritu de una vivienda. Por otra parte, la presencia de enterramientos dentro de la vivienda o su posible abandono ante la muerte de algún individuo de la familia refuerzan ese carácter simbólico por encima de la funcionalidad del espacio habitable. Como habíamos adelantado, un espacio propicio para describir la tradición arquitectónica de los Caribes en relación con el modelo de organización social es contrastarlo con la forma espacial, en este caso ya no solo de los españoles, sino incluso de un pueblo vecino como es el de los guaraos o guaraunos. Esta comparación la podemos efectuar especialmente en este poblado conocido como San Rafael de Barrancas. San Rafael de Barrancas conforma uno de los espacios cuya población ha mantenido continuidad por un lapso de tiempo mayor en toda la historia de Venezuela. Parte de la relevancia de este espacio se puede evidenciar en que la serie barrancoide, que es una categorización que emplean los arqueólogos y antropólogos para la cerámica precolombina venezolana, haya recibido su nombre de este poblado. Sin embargo, es importante, por cierto, que quede claro que este estilo barrancoide es propio de pueblos de filiación lingüística arahuaca, mientras que al momento de la llegada de los europeos a la región, ya en dicho espacio se había constituido otra tradición que era la arauquinoide, que era de filiación caribe. Entonces, luego de que esta aldea fuera incendiada, luego de un
uno de esos tantos eventos espantosos de la colonización hispánica, pasó a ser ocupada por una misión, y esa misión religiosa incorporó indígenas guarauno. Y claro, estos indígenas guarauno tenían, como veremos, una organización social y una arquitectura bastante diferenciada de la de los caribes. La organización social de Uyapari antes del dominio misional, al igual que en otros pueblos caribes, puede describirse como marcadamente igualitaria, no puede ser de otra manera. Esto se ha determinado en base a los estudios de restos del espacio doméstico que evidencian patrones de consumo alimenticio y de bienes en general predominantemente igualitarios. Es decir, hay una distribución equitativa de todos los recursos en todos los espacios habitables. Y esto es algo que puede ponerse en contraste con aldeas, por ejemplo, del occidente del país, como por ejemplo en el actual Kibur, en que hay una evidencia en los restos estudiados por los arqueólogos de un acceso bastante diferenciado al consumo de alimentos en relación a una distinción entre las áreas de actividad de un grupo o de un segmento jerárquico y de otro. Entonces, el modelo prototípico de vivienda de los habitantes caribe de Uyapari puede describirse en términos generales como una planta de tipo ovalada con un agujero para el fuego en un extremo y con los difuntos enterrados en la vivienda y además con unos objetos de importante connotación simbólica y religiosa. Por su parte, y en contraposición, la vivienda de los guarao o de los guarauno es descrita de una manera muy diferenciada. En nuestra concepción contemporánea, el guarao es fundamentalmente ese habitante de los caños que habita en ese tipo de vivienda palafítica. Sin embargo, hay unas crónicas tempranas de Walter Raleigh, el conocido corsario, que describe más bien otro tipo de vivienda muy diferente. Él dice que la vivienda de los guaraos o guaraunos se ubicaría alternativamente en tierra firme, en el caso del periodo seco, o sobre los árboles en función de cuando llegaba el periodo lluvioso y se producían inundaciones. Aunque esa idea de las casas en los árboles se asemeja remotamente, muy remotamente, a ese concepto de vivienda palafítica, es notoria esa variación que hace Raleigh, ¿no? Esta idea, por supuesto, que ha sido cuestionada. Es importante también mencionar que Walter Raleigh se refiere a un texto de Vasco Núñez de Balboa que dice en la historia española de las Indias Occidentales, y citamos textualmente, dice: un lugarejo edificado en árboles de que mucho rieron nuestros españoles como de cosa nueva y que parecía vecindad de cigüeñas o picazas. El propio editor del volumen que consultamos de la obra de Walter Raleigh para este trabajo alude al carácter más bien cierto de esas aseveraciones de Walter Raleigh en su obra, ¿no?, que se llama El descubrimiento del grande, rico y bello imperio de Guayana. Para ello se argumenta que la mención que en 1799 hizo Humboldt de la vivienda arborícola de los guaraunos coincidiría notablemente con la de Walter Raleigh. Esa cita de Humboldt dice: imprescindible para ellos, pues de otra manera no hubieran podido vivir en los parajes donde vivían, tan llenos de intrincados caños y ríos que crecen y se desbordan de manera regular, inundando sus campamentos. Sin embargo, no deja uno de echar de menos cualquier descripción de viviendas palafíticas en nuestra región de estudio de forma temprana. Eso se puede asociar a que este tipo de construcción sería tal vez más típica del delta, más que del pueblo guarauno como un todo, el cual en regiones inundables de las actuales zonas de Monagas o de Sucre probablemente habrían recurrido a esa vivienda arborícola a la que hacen referencia Walter Raleigh y Humboldt. Esa concepción de Raleigh referente a las viviendas en los árboles podríamos, claro, considerarla como una mera fantasía. Cuestión que, por cierto, tendría ese conocido problema cuando verificamos este tipo de fuentes históricas, de que nos estaría reafirmando en las dudas sobre todo el conjunto de observaciones que el corsario, en este caso, anotó. En este sentido, estas crónicas dieron pie a imágenes verdaderamente fantásticas sobre América en general. Por ejemplo, hay un grabado muy conocido del cual hay una copia en el Museo de Bellas Artes de Caracas, que es El árbol habitado, realizado por Stefano della Bella. Y esta imagen muestra una vivienda construida en un árbol sumamente frondoso.
Entonces, en cualquier caso, aunque esa vivienda arborícola a lo mejor no es muy probable que haya estado verdaderamente totalmente extendida en caso de que haya existido a todo el pueblo guarao o guaraúno, resulta un factor bien interesante el que la vivienda guaraúna, ya sea en árboles o ya sea palafítica, tendría forzosamente que tener un tamaño más bien reducido, que estaría imposibilitando claramente su carácter comunal, como el de la vivienda caribe, esa ovoidal, en la que podrían habitar en algunos casos hasta 300 personas juntas bajo ese mismo techo o estructura. La conformación espacial del poblado guarao ha sido acuciosamente descrita en varios trabajos etnográficos, especialmente a partir de la década de 1950. En nuestro caso empleamos una fuente más bien reciente, como es la de Antonio Vaquero Rojo. Su relación con la complejidad social guaraúna puede servir de base para suponer la continuidad desde hace varios siglos, por lo que es fácil extrapolar esta información relativamente reciente con nuestro periodo de estudio mucho más antiguo, ¿no? Entonces, las viviendas palafíticas de los guaraúnos, que son las que estudia especialmente Antonio Vaquero Rojo, son de tipo siempre unifamiliar. Tienen una planta rectangular, a veces cuadrada, y un techo de 2 aguas. Estas viviendas tienen el tamaño justo para que lo habite una familia reducida, la familia nuclear. Los jefes, en este caso, tienen un centro de reunión, es decir, una vivienda aparte, en el que toman las decisiones, y su vivienda familiar, la vivienda familiar de los jefes, es notoriamente más grande y consistente, se dice, en cuanto a las técnicas de construcción. Adicionalmente, en un lugar más bien retirado, está la vivienda que habita el Huicidatu, que es una especie de chamán, el chamán guarao. Y fíjense que la vivienda más pequeña y de construcción más precaria es habitada de manera temporal por las mujeres durante su menstruación, cuando se retiran en medio del ciclo menstrual. Entonces, esto nos está mostrando de una manera muy clara la relación entre la forma del espacio habitable y esa organización social de tipo, al menos inicialmente, de tipo más jerarquizado. Entonces, se trata de un grupo, el de los guarao, en el cual la jerarquización, en cuya cima estarían los jefes y los huicidatos, si bien no llegan a mostrarse a lo mejor al extremo de los arahuacos, que funcionaban incluso con un sistema de tributos y beneficios sociales hereditarios, sin lugar a duda es mucho más estratificada que la sociedad caribe. El término cacique, por ejemplo, no parece haber ingresado entre los guaraúnos, pero probablemente esto sucede porque ellos ya tenían un término propio para sus autoridades. Por ejemplo, estaba el iramu, que parece ser un término que habría existido ya desde antes del siglo XVI. Entonces, este rango, que es detentado entre los jefes guarao, está dentro de los límites de la familia extendida que habita no una vivienda, sino que habita el poblado, lo cual viene a ser entonces un factor que diferencia notablemente ese grado de estratificación existente entre estos guarao y también otros vecinos como caribes o arahuacos, en este último caso, sí estratificados. Podemos resumir un poco diciendo que mientras el modelo de construcción caribe emplea siempre o casi siempre una planta semicircular, el esquema arquitectónico de sus vecinos guaraos o guaraúnos es de planta cuadrada. Entonces podemos decir que mientras el Caribe basa su arquitectura, por una parte, sobre terreno firme, y el guaraúno o guarao basa su arquitectura, al menos contemporáneamente y de manera extendida, en el terreno móvil que conforma el agua, más que esto, la planta rectangular va a ir de la mano con la segmentación en grupos familiares reducidos en los que se diferencian claramente grados de poder o influencia sobre los demás, mientras que la vivienda caribe se relaciona directamente, podríamos decir, con un uso más bien indiferenciado del espacio en un sentido claramente no jerárquico. También es importante aclarar que no podríamos afirmar que la conformación de esa vivienda palafítica de los guarao como espacio unifamiliar implique en sí mismo un marcador de sociedad estratificada. De hecho, grupos de tradición cabrera que se desarrollaron en las inmediaciones del lago de Valencia habitaron también formas de vivienda palafíticas, aun cuando se presume, de acuerdo al registro arqueológico, que habrían estado organizados de manera poco estratificada. Solo en las fases finales ya de ocupación
Iraida Vargas, al menos, nos señala que se empiezan a observar enterramientos de tipo diferenciado, lo cual vendría a suponer, sí, un tratamiento estratificado de los restos y por ende nos sugiere una organización social estratificada. Entonces, esas repercusiones de los modos de vida, especialmente en lo referido a la vivienda, que es de lo que estamos tratando hoy, y especialmente en cuanto a la articulación interétnica, van a quedar reflejados de una manera muy paradigmática en esa transición que se da de Uyapari como poblamiento predominantemente caribe a San Rafael de Barrancas, ese pueblo misional. Pareciera ser que fue más factible para los misioneros poblar individuos guaraunos que caribe. Entonces, los guaraunos realmente son quienes habrían jugado un rol verdaderamente fundamental en la fundación de San Rafael de Barrancas. Esa es una cuestión que ya le llama la atención a Pablo de Ojer en el estudio que efectúa llamado Barrancas del Orinoco, el pueblo más antiguo de Venezuela. Esto debido fundamentalmente al drástico cambio que esto debió suponer para su modo de vida, porque se habrían mudado de vivir en el agua a poblados en tierra firme. Según Carrocera, esta, que sería la última fase misional del actual estado Monagas hacia finales del siglo XVIII, estuvo marcada fundamentalmente por el adoctrinamiento en el catolicismo de los guaraos o guaraunos, lo cual da por sentada esa estrecha relación entre la adopción del catolicismo y el abandono de las formas de vida tradicional. En nuestro caso en particular, nos interesa por supuesto la vivienda. Hay un factor también interesante que tiene que ver con una relativa colaboración que parece haberse dado entre los guaraunos con los misioneros y que ya la reporta Buenaventura de Carrocera desde 1714 con poblados como el de Santa Ana de Socopuar. En este poblado parece que también habría habido algún tipo de colaboración con los misioneros de parte de los Chayma, que estos últimos son grupos caribe, que generalmente asociamos con una resistencia mucho más enconada contra los poblamientos hispánicos. Sin embargo, es cierto que en el caso particular de los Chayma hubo una relación siempre muy cambiante con los españoles. Hubo momentos de alianzas, cuando los términos que llevaban a esas alianzas eran rotos, entonces los Chayma se rebelaban nuevamente y entonces, en fin, fue un continuo proceso de alianzas y rebeliones. Por ejemplo, Antonio Vaquero Rojo, este mismo que viene estudiando los guaraos, coincide con diversos autores en la no oposición de los guaraos a ser reducidos en poblados fundados por españoles, aun cuando con frecuencia, por supuesto, se escaparan de las misiones una vez estas eran constituidas y volvían a sus modos de producción tradicionales que estaban tan ligados a la vida en los caños y a sistemas de producción eminentemente apropiadores como la caza y la pesca. Por ejemplo, Vaquero Rojo cita a Kenneth Wilber, quien afirma, y citamos textualmente, que los guaraos jamás se opusieron a su reducción a poblado y fueron constantes aliados de los soldados españoles y de los misioneros. Este aspecto está suficientemente documentado, concluye Wilber. De hecho, ya a partir de 1730 se planteaba el territorio de Caño Guarapo como un área fundamental para la defensa, dado el conflicto tan marcado que había con los grupos caribe. Entonces, la aldea caribe de Uyapari, que es suplantada, como decimos, por la misión de San Rafael, revela de una manera muy clara los disímiles patrones de organización social caribe e hispánico, en contraposición, y a su vez, en otra contraposición, que es la caribe guarao o caribe guaraúno. Mientras al Caribe lo podemos relacionar con una organización espacial de familias extendidas que habitan bohíos, viviendas semicirculares en agrupaciones centrales de numerosas de este tipo de construcciones junto con otras aledañas. En contraste, el modelo habitacional guaraúno o guarao de planta rectangular podríamos relacionarlo más fácilmente con el esquema hispánico. O sea, como que hay más similitud entre el modelo guarao y el modelo hispánico. Sin embargo, no deja de ser significativo el abandono de la vida en el agua que habría significado para los guaraos el poblarse en un lugar como San Rafael de Barrancas. En este sentido, el gobernador Miguel Marrión, hacia 1789, era en ese momento de la opinión de que los guaraunos no iban a llegar a abandonar el delta definitivamente y que por ende no se iban a adaptar de manera total al nuevo modo de vida. Los estudios etnográficos contemporáneos nos revelan esa relación tan estrecha entre el guarao y el delta y por ende es por eso que sigue viviendo allí.
Sin embargo, en San Rafael de Barrancas el caso de los guaraunos pareciera sí denotar una relativa facilidad para cambiar de modo de trabajo, de uno centrado en la apropiación, como decíamos, ¿no? Pesca y recolección primariamente, a uno centrado más bien en el cultivo. Pero sobre todas las cosas parece que nos muestra que este cambio tan dramático en esa manera de producir fue posible en la medida en que se mantuvo la conformación de planta cuadrada característica del modelo guarauno. Que era, por supuesto, el pueblo misional mantiene un tipo de planta rectangular. Entonces pareciera que fue más fácil cambiar el modo de trabajo que la forma de la vivienda y el esquema familiar y social asociado a esta forma de vivienda. Pudiéramos inferir que en una formación económico-social tribal el trabajo conforma una proporción relativamente breve del tiempo de vida. Estaríamos hablando de jornadas de trabajo relativamente cortas en contraposición al modelo de explotación del trabajo misional. Entonces, la vivienda como espacio para la vida y como espacio para la reproducción de las relaciones sociales es más importante en tiempo y valor social que aquello que se hace para sostenerse, que el trabajo propiamente dicho. Y esto es especialmente cierto seguramente en entornos en donde hay relativa abundancia de recursos naturales. En estos grupos, tanto caribes como guaraos o guaraunos, puede decirse que pasaban a lo mejor más tiempo en la vivienda que en actividades de recolección, caza o horticultura, en actividades productivas en general. Y entonces este podría haber sido un factor determinante de la preponderancia de la vivienda sobre el modo de trabajo, lo cual habría incidido en la posibilidad que tendrían los guaraunos de integrarse a la misión en contraste con la rotundísima negativa de los caribes. Estrechamente ligados también al asunto de la vivienda se encuentran las relaciones jerárquicas que, como hemos dicho, estaban más desarrolladas entre los guaraunos que entre los caribes. En el caso guarauno, en la medida en que estos ocupan San Rafael de Barranca, cambia el modo de trabajo, el espacio habitado se transforma, pero no lo suficiente como para que tenga que cambiar también el tipo de familia que habita ese espacio. Se acentúa sin lugar a dudas el locus de autoridad que estaba en una fase tal vez poco desarrollada en su estado precolombino y se impone, pues por supuesto, el esquema jerárquico de las misiones. Esta acentuación que podríamos señalar del locus de autoridad se puede ver claramente en la emergencia de la figura del misionero o del corregidor como la autoridad que se impone por sobre todo los indígenas. Pero es que también los misioneros favorecen la aparición de nuevos roles jerárquicos, roles novedosos, seguramente incluidos adrede por los misioneros en esa formación social de los guaraos. Por ejemplo, Vaquero Rojo, el autor que hemos estado citando en relación a los guaraos, nombra la aparición de unos cargos que él dice que son como muy sonoros, ¿no? Que es el de Covenajoro, Capitá y Vicicari, entre algunos otros, que corresponderían respectivamente a gobernador, Covenajoro, capitán, capitá y fiscal, que sería el Vicicari. Entonces, si bien la planta rectangular guaraúna podemos entenderla como muy diferenciada, claro está, de la vivienda española, también de planta rectangular, ya que bueno, la primera está en el agua, la segunda está en tierra, las técnicas de construcción son diferentes, etc. Lo que sí puede entreverse es la particular relevancia que tiene en su conformación la segmentación de espacios y por ende, como hemos dicho, la jerarquización. Mientras la vivienda circular amplia para una familia extendida favorece el predominio de relaciones igualitarias, la vivienda rectangular, ya sea que esté segmentada o dispuestas unas junto a las otras, viene a favorecer el surgimiento de individualidades, propiedad privada de los bienes y por ende ese mayor desarrollo del locus de autoridad. Podríamos decir que así como a grandes rasgos será diferente la conquista en el oriente del país y en el occidente del país, o en las Antillas y Mesoamérica, o en Mesoamérica y el Tahuantinsuyo, etc., e incluso más aún podríamos evidenciar una mayor presteza de parte de los indígenas habitantes de viviendas de planta rectangular a poblarse en misiones, en contraposición con aquellos vinculados a viviendas semicirculares, como era el caso de los caribes. Entonces, claro que no podemos llegar a caer en un determinismo exacerbado de la forma habitacional, pero sí que es razonable identificar una cierta relación entre todos estos factores que hemos mencionado. En un próximo capítulo estaremos tocando otro caso particular de vivienda caribe, como es el de los huarinos o palenques, que se trata de un pueblo que aun cuando
tenían una afiliación lingüística caribe, parece que estaban en un proceso de conformación de estratos sociales y por ende esta estratificación se aprecia notablemente en la vivienda.